ustedes quién fue el presidente Carlos Dávila? Imagino que la mayoría ignora la respuesta. Por ello, en este 20º capítulo de la Cámara de la Historia, los invito a revisar parte de la trayectoria de uno de los principales protagonistas de la convulsionada política chilena de los años 30 del siglo pasado. De hecho, el 4 de junio de 1932, Dávila, junto a Eugenio Mate, Arturo Puga y Marmaduke Grove, encabezan un golpe de Estado que derroca al gobierno del presidente Juan Esteban Montero, que recién había asumido su mandato el 4 de diciembre del año anterior. Al llegar al Palacio de la Moneda, los integrantes de la Junta, Puga, Mate, Dávila y Grove, fueron recibidos por el presidente de la República y su gabinete en pleno. En ese momento, el coronel Grove afirmó: «Excelencia, el movimiento iniciado por el pueblo es para instituir en el país la República Socialista. No es cambio de hombres, es cambio de régimen. El país está cansado del desgobierno existente y estoy comisionado para pedirle su renuncia y presentarle la nueva Junta de Gobierno. Al consumar estos hechos inevitables y aconsejados por el más elevado patriotismo, garantizamos absolutamente bajo nuestra fe y del modo más solemne la vida del presidente y sus familiares, así como la de sus ministros y sus familiares». El presidente Juan Esteban Montero respondió: «Efectivamente, según me lo ha manifestado el general Vergara, dispone usted de las fuerzas del ejército, en virtud de lo cual, e imposibilitado para gobernar, abandono el mando de la República». Tras ello, el Ministerio del Interior comunica el 4 de junio de 1932 que la excelentísima Junta de Gobierno decretó con esta fecha lo que sigue: «Los suscriptos nos constituimos en una Junta de Gobierno que tendrá a su cargo la dirección de los negocios públicos. Esta Junta, en el ejercicio de su misión, mantendrá el Poder Judicial y respetará la Constitución y las leyes de la República en cuanto sean compatibles con el nuevo orden de cosas». 4 días después, en un discurso al país por Radio Universo, Marmaduke Grove explicó: «Hemos querido implantar la República Socialista y si hemos usado para ello la fuerza, es porque este cambio se presentaba como inevitable. Pero no somos un grupo de bandoleros, sino que somos hombres patriotas y bien inspirados que quieren realizar un programa de justicia social que los gobiernos anteriores se habían negado a traducir y realizar. Chile será el punto de partida de la revolución socialista que ha de abrazar a todo el continente. Antes que nosotros, hace 2000 años, Jesucristo adoptó nuestras ideas, prometiendo una vida mejor a los desheredados de la suerte, una vida mejor que debía realizarse en el otro mundo. Nosotros, más humanos y más diligentes que Jesucristo, ofrecemos a la clase proletaria una vida mejor en este mundo». Así, la noche del sábado 4 de junio de 1932 queda oficialmente proclamada la República Socialista de Chile por parte de la Junta de Gobierno que preside el general en retiro Arturo Puga, que ocupa un papel más bien secundario por Eugenio Mate y Carlos Dávila. Marmaduke Grove, el otro líder golpista, toma a su cargo el Ministerio de Defensa. Entre las principales medidas políticas adoptadas por la Junta destacan: 1. La disolución del denominado Congreso Termal, cuyos parlamentarios habían sido designados por el entonces presidente Carlos Ibáñez. 2. Amnistía a los presos por delitos políticos, específicamente a los responsables de la insurrección de la Marinería y del episodio conocido como la Pascua Trágica, que fue un intento frustrado por apoderarse del Regimiento Esmeralda de Copiapó para propiciar una revolución social que arrojó un saldo de varios muertos tanto en Copiapó como en Vallenar. 3. Reposición en sus puestos de los profesores exonerados, reintegro de los alumnos suspendidos por actividades políticas y decretar la inviolabilidad de los recintos universitarios. 4. Desarme de grupos ilegales. La Junta dispuso la disolución de todos los organismos civiles armados, declarándose que al Estado le basta para el orden con el servicio de carabineros. Otra medida declarada indispensable para la República Socialista de Chile fue la transformación del Banco Central en Banco del Estado, lo que se concretó vía decreto ley.
A pesar de cerrar el Parlamento, muchos diarios y radioemisoras, universidades, gremios profesionales, empresas e instituciones contrarias a la Junta pudieron expresarse y mantenerse activas. En el seno del gobierno, las disputas entre davilistas y grovistas se agudizaron tras un publicitado reportaje de United Press a Carlos Dávila, en las que se mostró partidario de recibir colaboración de capitales e inversionistas extranjeros, a lo que se sumó la salida del intendente de Santiago, Fernando Jaramillo, tras haber reprimido con firmeza diversas manifestaciones en la capital. Es así como el 12 de junio de 1932, Eugenio Mate se traslada a la casa de Arturo Puga, quien pregunta: ¿ha visto el reportaje que se ha hecho hacer Dávila? Yo no estoy conforme con esto. Es necesario que este hombre no siga más en el gobierno. Mañana debemos reemplazarlo. Yo, que soy el presidente de la Junta, no he sido consultado en absoluto. ¿Y usted, don Eugenio? Tampoco, contesta Mate. La tarde del día siguiente, Carlos Dávila, enterado de la maniobra, comunicó su renuncia indeclinable a la Junta por intermedio del canciller Luis Barriga ante el Consejo de Ministros, siendo reemplazado por Rolando Merino. Solo 3 días después de presentar su renuncia, el jueves 16 de junio de 1932, Carlos Dávila, junto al diputado demócrata Nolasco Cárdenas y al ex vicepresidente del Senado, el radical Alberto Cavero, encabezan un nuevo golpe de Estado. Nos constituimos como Junta de Gobierno que tendrá a su cargo transitoriamente la dirección de los negocios públicos, señalaba parte de su proclama, que además anunciaba la realización de un Congreso Constituyente para que dentro del más breve plazo dicte una nueva constitución política para la República que contemple como principios fundamentales los de una organización socialista del Estado. Eugenio Mate y Marmaduke Grove, compañeros de Dávila en la anterior Junta de Gobierno, son relegados a la isla de Pascua. El quinto punto de la proclama informa que el presidente de la Junta de Gobierno será Carlos Dávila, quien declara a la prensa que no me ha movido ambición alguna personal, sino el anhelo de servir a mi país dentro del marco estricto de mis convicciones socialistas. La tarea es ruda, pero no será larga, y una vez creados los mecanismos económicos y políticos que aseguren el funcionamiento normal de los nuevos sistemas, la nación elegirá a sus gobernantes con entera libertad y nuestra tarea habrá terminado. Una de las primeras medidas adoptadas por la Junta fue declarar en estado de sitio, bajo el imperio de la ley marcial, el territorio de la República por el término de 30 días a contar de esta fecha. El decreto impide a las estaciones de radio dar noticia alguna de carácter político que no sea dada en boletines oficiales, bajo penas de confiscaciones de las radios, y prohíbe la publicación y reparto de cualquier clase de proclamas y el tránsito después de las 22 horas sin ir premunido de un salvoconducto otorgado por el Comando General de la Plaza. Estas medidas represivas buscaban tanto la paz social como garantizar el normal desarrollo de la actividad económica nacional. En ese marco, se inscribe la entrega de la Administración de Ferrocarriles del Estado a las autoridades militares. El fin era obligar a los trabajadores a deponer la suspensión reiterada de su actividad que usaban como táctica de presión social. De lo contrario, debían atenerse a la justicia de los tribunales militares. Los acontecimientos se suceden rápidamente y el 30 de junio de 1932, Alberto Cavero renuncia indeclinablemente a la Junta de Gobierno, fundado en razones de salud y en el desacuerdo sobre el procedimiento y tiempo necesarios para volver al régimen constitucional. En su reemplazo, asume el exdiputado Eliseo Peña Villalón, presidente de la Asamblea Radical Socialista de Santiago. Solo 8 días después, Carlos Dávila comunica que, teniendo presente que se han aceptado las renuncias presentadas por los señores Nolasco Cárdenas y Eliseo Peña Villalón, de los cargos de miembros de la Junta de Gobierno que presido, he acordado y decreto. Con esta fecha,
asumo el mando supremo en el carácter de presidente provisional de la República. Para bajar el clima de creciente tensión política que incluyó la renuncia a los pocos días de los ministros del Interior Juan Antonio Ríos y de Hacienda Enrique Zañartu, el presidente Carlos Dávila dicta un decreto ley que establece un plazo de 15 días para inscribirse en los registros electorales, lo que hizo augurar la pronta realización de los esperados comicios constituyentes, que incluso tuvieron por fecha el domingo 30 de octubre de 1932. Carlos Dávila también anuncia la creación de un banco económico del Estado para organizar y financiar con o sin capitales privados, compañías estatales agrícolas, mineras, industriales, de transportes, comerciales y de servicios de utilidad pública. Esta última se encargará de los servicios de luz y fuerza eléctrica, gas y teléfono que se establezcan en el país. Ningún servicio de esta naturaleza podría en adelante ser objeto de concesiones a empresas particulares y servirán de base para la futura organización del monopolio del Estado de todos estos servicios, al que se sumará también el monopolio del comercio exterior para el Estado. Cálculos bien fundados, con estudio de las posibilidades de mercados extranjeros, permiten anticipar que este plan, considerando solo una capitalización y desarrollo mínimo, podría aumentar nuestras actuales exportaciones en unos 200 millones el primer año y llegar a 500 y hasta 1.000 millones en los próximos inmediatos. Plantea Dávila que, además, anuncia un comité ejecutivo económico compuesto del presidente de la República, los ministros de Hacienda, Relaciones Exteriores y de Fomento y el presidente del Banco Económico del Estado. Este comité tendrá todas las facultades y todas las responsabilidades en el manejo de la economía nacional. En otro orden y vía decreto ley, se crea el Departamento de Extensión Sociológica y Cultural para reemplazar el Departamento de Bibliotecas del Ministerio del Trabajo, cuya sección propaganda atenderá la difusión general de las leyes sociales y de la doctrina socialista, mientras que la de espectáculos creará el Teatro del Pueblo, que ejercerá marcada influencia en la orientación del pensamiento de las masas populares. En materia tributaria y también por medio de decretos leyes, se modificaron los impuestos global complementario a la renta, fijando la progresividad de las tasas, de las contribuciones, de timbres, de estampillas y papel sellado, y se fijó además por una sola vez un gravamen a la compraventa de bienes raíces. Junto con ello, se reguló el impuesto a la herencia y donaciones, aumentando las tasas. Otro decreto ley autorizó al presidente de la República a declarar, por sí o a solicitud de los productores, determinado artículo de producción fabril en sobreproducción. La misma herramienta reglamentaria estableció el valor máximo del trigo, la harina y el pan, fijando precios diferenciados según ciudades. Por ejemplo, el pan no podía superar 1.20 pesos el kilo en Ovalle y en Santiago, ni 1.15 pesos en Talcahuano, Valdivia y Puerto Montt, vendido en mesones de panaderías, almacenes o depósitos por cualquier cantidad o medida. La administración del presidente Carlos Dávila se caracterizó por aplicar una legislación denominada irregular, es decir, gobernar vía decreto ley. Uno de ellos facultó al Comisariato General de Subsistencias y Precios, también creado por decreto ley, a proponer al presidente de la República cocinas populares para proporcionar comida a bajo precio, y que también facultaba a fomentar la participación de particulares en la creación y explotación de estas cocinas populares. Otros decretos del presidente Dávila aseguraron la provisión de recursos para alimentar a los cesantes y condonaron los intereses penales que se cobraban a los indigentes por no pagar los servicios de agua potable. El mencionado Comisariato General de Subsistencias y Precios, dependiente del Ministerio del Trabajo, fue creado para asegurar a los habitantes de la República las más convenientes condiciones económicas de vida. En ese plano, contempló la posibilidad de expropiar predios agrícolas,
empresas industriales, comerciales y establecimientos dedicados a la producción y distribución de artículos de primera necesidad, para el solo efecto de atender a las necesidades imperiosas de la subsistencia del pueblo. Para enfrentar el alto nivel de cesantía, otro decreto ley fijó, por el plazo de 1 año, la jornada máxima diaria de trabajo en los establecimientos industriales y comerciales del país, en 8 horas, quedando suprimido todo trabajo extraordinario, salvo las excepciones que estableciere la Inspección del Trabajo. A su vez, facultó a la inspección para establecer previo estudio con los obreros y patrones interesados una jornada menor que la anterior hasta el límite de 4 horas diarias. También se decretó crear una Dirección General de Cesantía y realizar un censo de desocupados por profesión y oficio, a objeto de que seleccionando esos elementos pueda impulsar la formación o desarrollo de pequeñas industrias, bajo tuición del Estado, y proporcionar los más preparados que requieran los servicios de otros ministerios y de la industria privada. En términos de reinserción social, el presidente Carlos Dávila dispuso la creación en Santiago, Antofagasta, Valparaíso, Rancagua, Curicó, Talca, Concepción, Temuco y Valdivia, de talleres de costura y lavanderías que dieran trabajo a esposas, hijas y hermanas de los reos. Anexo a estos talleres funcionarían hogares para los hijos menores de los reclusos. El decreto precisaba que las personas que se ocupen en estos talleres trabajarán 5 horas al día y estarán, además, obligadas a asistir durante 3 horas diarias a escuelas vocacionales y primarias. Otra norma reguló las tasas de interés, las modalidades de pago y cobro de las obligaciones pecuniarias contraídas entre comerciantes, así como entre particulares no comerciantes, suspendiendo las ejecuciones, concursos y quiebras pendientes. El seguro de accidentes del trabajo pasó a ser una función social y podrá ser contratado solamente en la sección de accidentes del trabajo de la Caja Nacional de Ahorros. La sección hará el seguro de accidentes del trabajo sin propósito de ganancia. Otras temáticas reguladas por el gobierno de Dávila fueron las rentas de arrendamiento de predios urbanos o rurales, las pensiones, el sueldo del profesorado de la educación secundaria, normal, comercial, industrial y física, la educación rural y dentro de ella las reducciones indígenas. Junto con ello, dividió el Ministerio de Defensa Nacional en 2 secretarías de Estado, Ministerio de Guerra y Aviación y Ministerio de Marina. Creó el Instituto de Comercio, reguló los derechos de aduanas con Perú, hizo depender al Consejo de Censura Cinematográfica del Ministerio de Educación Pública, creó la Dirección General de Tierras y Colonización e implementó con carácter de servicio autónomo, dependiente del Presidente de la República, la Dirección General de Estadística. No obstante, mucha de esta legislación fue objeto de duros cuestionamientos por parte de las administraciones posteriores y su aplicación no se materializó. Como suele ocurrir en nuestra historia política, al perder el apoyo militar, Carlos Dávila renuncia a la presidencia de la República. El 13 de septiembre de 1932 entrega el mando al general Bartolomé Blanchet, a quien el propio Dávila había designado como ministro del Interior. Bartolomé Blanchet renuncia el 2 de octubre de 1932 y asume como vicepresidente de la República el entonces presidente de la Corte Suprema, Abraham Ollanedel. Esta etapa de inestabilidad política concluye el 24 de diciembre de 1932, cuando Arturo Alessandri Palma asume como presidente de la República para el periodo 1932-1938. ¿Y qué ocurre con Carlos Dávila? Tras renunciar a la presidencia, parte al exilio a los Estados Unidos y 8 años después, en 1940, comienza a trabajar en el Comité Asesor Interamericano de Finanzas y Economía, antecesor de la Comisión Interamericana de Desarrollo. Y en 1954 es elegido como secretario general de la Organización de los Estados Americanos, siendo el primer chileno en ocupar este alto cargo internacional. Carlos Gregorio Dávila Espinosa, figura prácticamente desconocida de nuestra historia, fallece en Washington el 19 de octubre de 1955.